Bhagavad Gita, capítulo 2, texto 62. Al contemplar los objetos de los sentidos, en la persona se desarrolla el apego a ellos. De este apego nace la lujuria y de la lujuria surge la ira. Parte del significado de Srila Prabhupada dice: por lo tanto, aquel que no se encuentra en el estado de conciencia pura, por poderoso que sea en controlar los sentidos mediante la represión artificial, es seguro que finalmente fracasará. Pues el más ligero pensamiento en el placer sensual lo agitará y lo llevará a satisfacer sus deseos. Esta es una continuación de lo que estábamos hablando ayer. Si el control de los sentidos es un control artificial, tarde o temprano caes. Entonces, todo esto tiene que ser un proceso gradual. Dice, cuando uno contempla los objetos de los sentidos, uno desarrolla un apego natural por ellos. Y de ese apego surge la lujuria, y de la lujuria la ira. ¿Por qué? Te vas a dar cuenta de que cuando conoces a alguien, al principio es todo color de rosa, pero después tú los ves como después están discutiendo. O sea, primero contemplas el objeto deseado, te encanta, te gusta, lo disfrutas, todo perfecto. Pero tarde o temprano, ese objeto que primero miraste y que luego lo sentiste apego por ella, porque directamente trataste de conseguir ese objeto de los sentidos. Y una vez que lo tuviste, ya te apegaste. Entonces, como estás apegado, ahí ya empieza a funcionar el ego, ojo. Porque ya todo lo es el sistema yo y mi mío. Todo es mío. Por lo tanto, también, incluso mi pareja es mía. ¿Entiendes? Mi madre es mía, mis hermanos son míos. Todo es mío. Pero es que nosotros también pertenecemos a ellos. O sea, cada uno cree que es el dueño del otro. Y no es así. Entonces, ese es el apego. El apego es el que te hace, te trae el problema. Por eso que después del apego surge la ira. Y las personas viven mortificándose, sufriendo, porque no pueden controlar al otro. No pueden controlar sus bienes, no pueden controlar todo aquello que han adquirido. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con ese tipo de cosas. Nosotros tenemos que tratar de tener, dice, lo que te mantenga justo o junto el estómago y el cerebro, que te lo mantenga y está bien. Ahora sí, por esas gracias de la vida tú puedes tener un mejor estado de vida, económico, lo que sea. Bueno, misericordia, pero sin apegarte, porque el apego es lo que te trae el sufrimiento. El control de los sentidos, ya hablamos, entonces debe ser de una manera gradual, natural, y con el tiempo tú puedes llegar a tener, tú puedes tener todas tus cosas, no hay problema, si no estamos diciendo de que tú tienes que tirar todas tus cosas o renunciar a tus cosas. No se trata de eso. Se trata de la enfermedad de creer que es tuyo y la enfermedad de que tú no serías nada sin ellos. Tú vales más por ti mismo que por las cosas que tienes. No vales por lo que tienes. Vales por lo que eres. ¿Entienden? De la misma manera, el control de los sentidos lo que te lleva a entender de que tú eres un alma espiritual. Entonces vales como espíritu, no vales como materia. Nosotros nos vamos poniéndonos viejos y nos degradamos, pero siempre permanecemos jóvenes en el interior. Entonces, cultiva tu espíritu y vas a ver cómo la felicidad siempre te acompaña. Jai. Hare Krishna. Namaste. Como digo siempre, la seguimos.